las novedades legales en materia de recursos humanos. Sabemos que el boletín oficial no descansa y que la normativa cambia tan rápido que a todos nos da un poquito de vértigo. Y por eso, una edición más, vamos a repasar en la siguiente mesa los principales retos y las principales oportunidades que nos deja el año en materia legal. Desde la nueva ley 2/2025 y sus efectos en la extinción automática del contrato de trabajo hasta las novedades que hay en materia de indemnizaciones, permisos y también en materia de conciliación. Todo eso vamos a intentarlo que sea así explicado con claridad, con cercanía y con algún que otro consejo, si puede ser, que nos permita, va a estar en manos de esos expertos, que nos permita sobrevivir a este tsunami normativo. La mesa va a durar 30 minutos, fue una de las mesas mejor valoradas en la 9ª edición de este encuentro anual de recursos humanos. Iba a ser moderada por Javier Martín. Javier, si eres tan amable. Javier, vicepresidente de Geocan, abogado y director de recursos humanos de R2 Hoteles. Y participan en la mesa Elena Piqueras, directora del Departamento Laboral de Moreno Aramburu, Villares Atencia Abogados, Carlos Pinilla, socio de Garrigues Canarias, José Miguel Llamas, abogado de Aguilar y Abogados, y Francisco Marín, director del Departamento de Derecho del Trabajo de Pricewaterhouse, Andalucía y Canarias. Ahí tienen a los ponentes, ahí tienen al moderador de la mesa. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias por venir. Dennos esas claves para poder sobrevivir al tsunami normativo y que se lo pasen bien. Somos todo oídos. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Esta es la mesa de Trabaja con Alegría que has nombrado antes, me parece a mí. Buenos días. Para mí es un placer un año más presentar y moderar este debate con estos 4 grandísimos profesionales, lo cual se está convirtiendo en una grata costumbre. Ya nos ha hecho las presentaciones Miguel Ángel, y hoy de lo que vamos a hablar van a ser de 4 temas que están de rabiosa actualidad. En primer lugar, la famosa Ley 2/2025, que elimina la extinción automática del contrato de trabajo en los casos de incapacidad permanente. En segundo lugar, ciertos aspectos sobre la cuantía de la indemnización por despido improcedente, que ha habido alguna novedad este año. En tercer lugar, la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad. Y en cuarto lugar, sobre las novedades legales que podemos esperar de aquí a fin de año, que me parece que van a ser varias. Empezamos, porque tenemos el tiempo bastante limitado, con Elena Piqueras. Elena, muy buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días. Elena, el pasado, creo que fue 1 de mayo, entró en vigor la Ley 2/2025, a través de la cual se elimina la extinción automática del contrato de trabajo en los casos de incapacidad permanente. Nos interesaría que nos contaras qué novedades ha introducido esta ley. Y luego la pregunta que creo que nos hacemos todo el mundo: ¿cómo es posible que podamos realizar ajustes razonables a un puesto de trabajo de una persona que ha sido declarada en situación de incapacidad? Y me pongo en el peor de los casos, por ejemplo, absoluta para cualquier profesión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues efectivamente, como comentabas, Javier, la reforma normativa entró en vigor el 1 de mayo, viene determinada por una interpretación jurisprudencial que determinaba que no se podía proceder a la extinción automática en estos supuestos, y por ello se tuvo que modificar el artículo correspondiente del Estatuto de los Trabajadores. Y a partir de ahí, pues hemos tenido, ya venía con una anterioridad, pero a partir de la entrada en vigor, muchas consultas de empresas, de cómo proceder a esa aplicación de esta nueva causa. Desaparece lo que es la extinción automática en los supuestos de incapacidad permanente, y debemos distinguir 2 supuestos. Pueden producirse una incapacidad permanente revisable. En este caso, sabemos que no es definitiva, es provisional. Durante el plazo de 2 años puede ser revisable. No dice nada lo que dice el artículo sobre la necesidad de adaptación en estos supuestos, por lo que, en principio, puede entenderse que no puede adaptar, o no es necesario que la empresa realice ese proceso. Sin embargo, ante las dudas que todo está generando, me consta que hay empresas que, pasado el plazo de 10 días de esa comunicación de la resolución, están requiriendo a la persona trabajadora para que manifieste que en estos supuestos no desea la adaptación. ¿Por qué?
Pues precisamente por la inseguridad que produce, que más adelante pueda entenderse que también en estos supuestos puede ser adaptable el puesto, que lo pueda requerir la persona trabajadora y que solicite luego que se ha producido una vulneración del derecho de igualdad, discriminación por razón de discapacidad. Es curarse en salud, no es lo que dice el artículo, pero bueno, en principio en estos supuestos no dice nada. El otro supuesto sería una incapacidad permanente ya definitiva. En estos ya no se puede extinguir automáticamente, como se hacía antes, la relación laboral, y existe un plazo de 10 días para que la persona trabajadora manifieste su voluntad de que se adapte o no al puesto de trabajo. Normalmente, si no manifiesta nada, se generará la duda de si realmente esa era la voluntad o ha habido algún tipo de error pues, en la notificación. Me está pasando que a veces es la propia empresa la que recibe esa resolución y la persona trabajadora pues, manifiesta que no la ha recibido. Por lo cual, volvemos otra vez a curarnos en salud, a requerir a la persona trabajadora que manifieste si realmente su voluntad es que no se le adapte el puesto de trabajo. En otro supuesto puede ser que sea la persona trabajadora la que lo manifieste en plazo y comienza un proceso interno por parte de la empresa en un periodo de 3 meses para adaptar o decir si es posible la adaptación del puesto de trabajo en el que realizaba esa persona trabajadora o en otro vacante que pueda asistir en su centro de trabajo. Esto conlleva un proceso en el cual se generan muchas dudas. Lo primero que debemos acudir en estos supuestos es al servicio de prevención para que cite a la persona trabajadora, examine a la persona trabajadora y determine si es posible la adaptación del puesto, de las funciones esenciales de ese puesto, a las limitaciones que tiene esa persona trabajadora. Y aquí nos estamos encontrando pues, supuestos dependiendo del servicio de prevención. Inicialmente había servicios de prevención que manifestaban que como la persona estaba de baja, ellos no lo podían citar. Otros servicios de prevención lo que hacen es, no hacen reconocimiento médico, pero hacen un análisis de todas las limitaciones que tiene esa persona trabajadora en base a cuáles son las funciones esenciales de su puesto de trabajo. En todo caso, es un problema para la empresa porque tiene ese periodo de 3 meses para finalmente determinar si existe o no la posibilidad de adaptación. Transcurrido ese periodo de 3 meses, realmente ya no podría extinguirse la relación laboral. Con ese informe del servicio de prevención, internamente el departamento de salud de la empresa o el departamento correspondiente debe, en nuestro consejo, es hacer un informe recogiendo pues, en qué medida esas limitaciones son incompatibles con las funciones del puesto de trabajo que esa persona realizaba. O si hay otro puesto de trabajo, que haya una vacante en las cuales se pueda incorporar esa persona trabajadora. Si eso no es posible, debe decirse con todo detalle cuáles son las causas que impiden esa adaptación, sean de tipo formativo, porque no tiene la titulación y no la puede adquirir en un periodo de 3 meses, económicas, de todo tipo. Lo que hay que documentar exactamente por qué motivo no se está adaptando el puesto. También que a lo mejor hay otro puesto que se podría realizar, pero en ese momento no hay vacantes y eso tiene que ser coherente con que no tenga la empresa pues ofertas de empleo con ese mismo puesto. Tiene que ser una documentación que recoja todas estas circunstancias. El servicio de prevención, dice la norma,
que debe consultar a la representación de los trabajadores en materia de prevención y coordinar lo que es la información, formación y la adaptación de ese puesto. Todo ello es un proceso que al final puede llegar a concluir que los ajustes son excesivos para la empresa y en este caso, bien por el tamaño de la empresa, recursos económicos, volumen de negocio, que haya unas circunstancias que impidan que esos ajustes sean razonables. En todo caso, el único dato más objetivo que se da en empresas de menos de 25 trabajadores, cuando esos ajustes conlleven una cantidad que sea equivalente a una indemnización de despido improcedente o a 6 meses de salario de la persona trabajadora, y todo ello sin perjuicio, habla el artículo, de subvenciones o ayudas en esa adaptación. Por tanto, una vez que toda esa información haya sido recabada, hay que comunicar por escrito con todo detalle los motivos por los cuales no se procede a esa adaptación. Y también es posible que una vez que se ofrece esa adaptación sea el propio trabajador el que diga que no se incorpora. Y esto es lo que en la actualidad requiere cada comunicación de incapacidad permanente que llega a la empresa con una solicitud. Y en este caso, la práctica nos ha llevado que inicialmente, por desconocimiento, por mal asesoramiento, llegaban trabajadores que venían poco más que reclamando que se les extinguiera la relación laboral con una indemnización. Y ha habido que hacer un proceso de información y de establecer un procedimiento interno para un protocolo de actuación en estos supuestos. Muchas gracias, Elena. Es decir, un galimatías, más trabajo para los abogados. Para los servicios de prevención, sí, para todo todo el la mundo. incertidumbre. Está bien, para generar economía. Gracias, muchas muchas gracias. Lo ha dicho Elena, cabe la impugnación de esa decisión empresarial. Sí, por supuesto, siempre. No, eso siempre. Con lo cual, al final, hay trabajo. Más trabajo. Gracias, Elena. Pasamos al segundo de los temas. José Miguel Llamas, buenos días. Buenos días. José Miguel, ya decíamos en el encuentro el año pasado que los despidos se están convirtiendo en una actividad de riesgo para los departamentos de recursos humanos. Ahora casi que tenemos un checklist a la hora de despedir. Hablo de las nuevas causas de nulidad establecidas por la Ley de Igualdad, en los casos de incapacidad permanente, el nuevo trámite de audiencia previa que nos han puesto este año, pero también hay un tema fundamental y es la cuantía de las indemnizaciones por despido, que durante cierto tiempo ha estado más o menos cuestionada a través de la famosa Carta Social Europea. De hecho, creo que ha habido alguna sentencia, creo que del Tribunal Supremo, que ha venido a sentar las bases sobre cuál es la indemnización y que en esta extensión no se pueden aumentar las indemnizaciones que vienen tasadas en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Nos puedes contar qué es lo que viene a decir esa sentencia y si las empresas podemos estar seguras de que abonando los famosos 33 días, ese va a ser el coste del despido, con independencia de futuras nulidades? Bueno, la seguridad... ¿Perdona? Lo cambiaron. Bueno. Seguridad nunca tenemos, lamentablemente. Es verdad que ha habido una sentencia reciente en el mes de julio relativa a esa indemnización adicional que la descarta. Hace un análisis, o sea, como decía Karina, buscando en el baúl de los recuerdos, llevamos 2 años. Primero con la audiencia previa, que es en base al convenio 157 de la OIT, que está vigente desde hace muchísimos años y había sido suscrito por España. Y después, a través de este rescate de un instrumento que se ratificó en 2021, del convenio 158, el artículo 10, que establecía una frase que decía que, bueno, que las indemnizaciones tienen que ser adecuadas, reparadoras, un poco genérico. Alguien lo sacó de ese baúl y ha habido sentencias en los 2 últimos años respecto a si, además de la indemnización de los 33 días, merecía una indemnización adicional atendiendo a las circunstancias particulares del trabajador. Lo que hace el Supremo
en esta sentencia de zanjar el tema, dice que no cabe, que entienden que no es de aplicación directa ni ese artículo 10 del convenio de la OIT. Bueno, lo que dice es que ya España cumple con lo que establece el convenio, la OIT, y además analiza el artículo 24 de la Carta Social Europea, que dice lo mismo exactamente que el convenio de la OIT, es decir, que hace falta una indemnización reparadora y dice que la legislación española lo cumple. Es cierto que tiene unos votos particulares que opinan lo contrario, hay 3 magistrados, son 2 votos particulares, uno doble y otro de un magistrado, que dice que no, que hay que rascar más y además la sentencia hace un análisis de toda la normativa internacional y recuerda que España ha sido requerida por la Comisión de Ministros para que revise su legislación e incluso insinuando la vuelta de salarios de tramitación, o sea que tranquilidad, yo tendría 0 en ese aspecto. Qué bien. Gracias, muchas gracias. Vamos al tercero de los temas. Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Creo que fue el 30 de julio se aprobó el Real Decreto Ley 9/2025. Espera, A ver. Ahora. ¿Se me escucha? Sí. Pues estoy un poco inquieto porque yo he preparado el tema del despido. Ha debido haber alguno, y el otro no me lo he preparado. ¿Ibas a decir algo distinto o lo mismo? Digo, por no repetirnos. Pues iba a decir que más o menos lo mismo, sí, más o menos lo mismo. Iba a decir que es interesante lo que ha dicho el Supremo, disculpad, pero ha debido haber un malentendido porque yo he preparado el mismo tema que... ¿Y el tema del permiso por paternidad y el tema del maternidad, cómo lo permiso por llevas? paternidad, sí, bueno, lo podemos también decir, pero bueno, déjame decir algo de lo que he preparado. Vamos a ver, en primer lugar, aunque ya se sabe, pero parece que el trámite de audiencia previa está consolidado y después de muchísimos años interpretando una cosa, al final se ha variado y no ha habido carácter retroactivo, lo cual es, a lo mejor técnicamente pues puede ser discutible, pero ha sido una solución de seguridad jurídica. Tenemos que dar audiencia previa, como todos sabemos, y parece que la audiencia previa es en los mismos términos que una sanción a un delegado sindical o a un representante de los trabajadores. En segundo lugar, como ha dicho José Miguel, han venido 2 sentencias nuevas. Una de ellas ha tasado, ha cerrado, en teoría y de momento, al menos en lo que es hasta el Tribunal Supremo, la indemnización por despido, sobre la base de que aunque el artículo sí, bueno, uno de los artículos, no, este artículo no tiene mucho sentido, pero el de la audiencia previa sí es claro, el de la indemnización adecuada, como no está determinado, pues se está actuando bien y los tribunales, nuestra normativa, responde adecuadamente a lo que es una indemnización adecuada y reparadora, etcétera. Y luego ha venido otra sentencia en julio que lo que ha dicho, ha hecho como ha devuelto un poco el tribunal, ha devuelto un poco la pelota a los legisladores, ¿no? Bueno, si UGT y comisiones obreras acuden a organismos europeos, comités de derechos sociales, para que se nos interprete que esto corresponde pagar, porque esta es la interpretación que se está dando, está bien transcrito, está bien, o sea, la normativa es correcta, pero si no lo fuera, no me corresponde a mí determinar parámetros que están jurídicamente indeterminados. Y es donde deja abierta la puerta, como ha dicho José Miguel, a que esto se regule otra vez o que no haya terminado el partido. Por tanto, la tranquilidad es, el Supremo ha dicho, primero la audiencia sí, porque está claramente determinado. Segundo, la indemnización es la que es, porque está bien legislado. Y en tercer lugar, si no estuviera adecuadamente legislado, quien tiene que hacer esto es el legislador, no yo. A mí no me corresponde entrar en la determinación de un parámetro o de un concepto tan indeterminado como ese. Y dicho esto, bueno, del permiso, pues vamos a más. Esto, en lugar de 16 semanas pasamos a 19. Parece que la empresa no van a tener que abonar, simplemente reorganizar o reorganizar. Y 6 semanas después, inmediatamente después del parto, y ahora lo que hay es otras 2 semanas hasta los 8 años, si no me equivoco. Es decir, que hasta que cumpla el bebé 8 años y el bebé ya no sea tan bebé. Entonces, bueno, un poquito de más gestión de recursos humanos y acordarnos ahí, que seguro que a los trabajadores no se les olvida, pues que quedan 2 semanitas que tendrán que disfrutar antes o después. Y perdona, José Miguel, porque perdóname a mí. Quería hablar. Yo fue un intercambio de guiones que creo que no llegó a todos. De todas formas, eso. Y además, en la
la prestación de nacimiento, los eruditos incluso computan la acumulación de lactancia, con lo cual suman otras 3 semanas y van diciendo que en el fondo en España se disfrutan 22 semanas frente a la normativa europea, que es más tacaña, aparentemente. Sí, a mí sobre este asunto, y por colaborar un poco en la exposición, a mí lo que más dudas me ha generado, de hecho ya hemos hecho la pregunta a los abogados, se han establecido 3 semanas más, 2 de las cuales, de acuerdo a la disposición transitoria, tienen carácter retroactivo, con lo cual se aplican a los nacimientos, me parece que es a partir de agosto de 2024, 24. creo que Correcto. es. Pero luego nos dicen que tampoco se pueden aplicar más, sino que tenemos que esperar al 1 de enero de 2026 para poder. Eso está generando bastantes dudas en los departamentos de recursos humanos y a mí, por lo menos por mi parte, está resultando bastante complicado de explicárselo a los trabajadores. Es decir, mira, efectivamente tienes un hijo que nació pues, en febrero de 2025, has terminado ya tu prestación de paternidad, ahora tienes 2 semanas más, pero todavía no las puedes disfrutar. Porque sí que es cierto que esa semana adicional, esa no tiene carácter retroactivo, pero las otras 2 sí la tienen y está resultando un poquito complicado de explicar a la gente, pero bueno, supongo que con el tiempo irán las cosas asentándose. Pero sí que es cierto que ahora pues ya tenemos una prestación de paternidad y maternidad elegante, diría yo, elegante. La parte buena es que bueno, es la Seguridad Social, el INSS, el que paga la prestación y no nosotros, por lo menos. Estaba la duda, estaba la duda. Y vamos a finalizar con el último de los temas. Carlos, buenos días. Hemos visto ya un montón de novedades legislativas y creo que más que va a haber, que eso queremos que nos lo expliques. De hecho, la semana pasada el Congreso de los Diputados pues votó la negativa a seguir tramitando la famosa reducción de jornada. Pero luego también se ha escuchado en algún medio que por vía del Consejo de Ministros pues se pretende modificar el registro de jornada, que es algo de lo que llevamos ya hablando mucho tiempo. Y es más, y ayer escuché que la ministra de Trabajo parecía que se había aprobado una proposición no de ley para modificar la indemnización por despido, con lo cual volvemos otra vez todos un poco al punto de salida. ¿Puedes explicarnos un poco, Carlos, qué novedades podemos esperar de aquí a fin de año o primeros del año que viene? Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias Javier y muchas gracias a Geocamp por contar con Garrigues un año más. Con orgullo puedo decir que he estado desde el primero de los encuentros, que realmente Elena no son 2015, fue en 2014, porque en 2020 no pudimos tenerlo y la verdad que es una satisfacción. Pues mira, la verdad es que vengo a hablar de varios proyectos y todavía uno más, porque ayer nos enteramos que también quieren modificar la forma de implantar el salario mínimo interprofesional y ahora me referiré. Y sinceramente, probablemente todo lo que les voy a contar a continuación no va a salir. Esa es la realidad, porque tenemos un gobierno muy inestable, que ahora mismo lo que más le preocupa es lograr los apoyos para sacar adelante la ley de presupuestos y de ahí dependerá todo. Si logra sacar adelante la ley de presupuestos, pues probablemente algunos de estos proyectos que les voy a contar a continuación, que están muchos de ellos en fase de enmienda en el Congreso, pues pudieran salir adelante. Recordará Javier que hace justo un año en Lanzarote estábamos hablando de la reducción de jornada y lo dábamos por hecho. De hecho, llegamos a final de año y nos encontramos con que el gobierno y las principales organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT, se lanzaban a los medios de comunicación a decir que se había alcanzado un acuerdo en materia de reducción de jornada. Comenzó la tramitación parlamentaria de ese proyecto de ley, porque eran conscientes de que sacarlo vía Real Decreto, pues con las experiencias que ya habían tenido con anterioridad, era muy complicado. Y en los desayunos laborales volvimos a hablar de la reducción de jornada porque ya teníamos un texto. Era la primera vez que teníamos un texto y en consecuencia pues veíamos que estaba próximo. La realidad es que, como bien dices, la semana pasada, en concreto el miércoles de la semana pasada, pues fueron aprobadas las enmiendas a la totalidad que presentaron Partido Popular, Vox y Junts, en las que, bueno, pues directamente fue rechazado ese proyecto. ¿Qué hace el gobierno al día siguiente? El jueves se lanza rápidamente a decir, bueno, la reducción de jornada no,
pero por lo menos aquellas cuestiones del texto que sí pueden regularse reglamentariamente, es decir, que yo como gobierno puedo aprobar vía reglamento, pues sí voy a intentar que salgan antes de final de año. Y esa cuestión, como bien indica, es la que se refiere al registro de jornada. El documento que se está trabajando, que ahora contaré, todavía no es definitivo. En ese documento lo que se pretende es que el registro de jornada sea un registro objetivo, sea un registro digital, se acabó la firma en papel, sea un registro accesible y sobre todo un registro que efectivamente pueda identificar al trabajador, ¿no? Lo que se pretende es que ese momento de inicio y de finalización de la jornada de cada persona trabajadora, pues verifique que efectivamente la persona que lo cumplimenta sea el propio trabajador y no un tercero. Al mismo tiempo, lo que se busca es que en ese registro se precise con total fiabilidad el tipo de tiempo de trabajo que se está registrando. No es lo mismo un tiempo de trabajo efectivo que un tiempo de disposición, y no es lo mismo un tiempo de trabajo que un tiempo extraordinario de trabajo, porque también habrá que registrarlo. Y luego, para reforzar y garantizar la fiabilidad del registro, lo que se busca es facilitar a la representación legal de los trabajadores ese acceso. Si cogemos la normativa en la actualidad, lo que se dice es que la empresa tendrá que poner a disposición del trabajador el registro para su consulta, no entregarlo, y ahora lo que se pretende es que ya obtengan copia del registro de jornada, con lo cual va a ser mucho más difícil por parte de las empresas poder esquivar ese control por parte de la representación legal. ¿Qué pasa? Que además todavía refuerza un poquito más y dice que el acceso al registro por parte de la representación de los trabajadores también deberá de estar en aquellas situaciones en donde sea necesario modificar el registro. Todos los profesionales de recursos humanos, y te ocurrirá que pues, ayer alguien se olvidó de registrar la salida. Un tiempo que realmente era de descanso no fue registrado. Bueno, pues hay infinidad de software en el mercado que permiten modificar ese registro y por lo menos adaptarlo a la realidad. Bueno, pues en esa modificación el reglamento lo que busca es que efectivamente esté presente la representación legal para que dé su visto bueno. Con lo cual, vamos, a nadie se le escapa que va a ser una situación verdaderamente compleja porque probablemente la representación legal va a poner obstáculos para que muchas decisiones que ahora tomamos dentro de la normalidad pues se produzcan. ¿Qué pasa? Que esto es lo que sabemos, lo que se ha anunciado por parte del gobierno, pero es que el viernes que viene finaliza, no sé si ustedes lo han recibido, creo que por parte de COE se ha mandado, lo que se llama la consulta pública previa sobre el proyecto Real Decreto por el que se desarrolló el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de registro de jornada. Esta es una consulta pública que no va a las asociaciones patronales, que no va solo a las organizaciones sindicales, sino que va a la ciudadanía al completo. Y por las noticias que tenemos de mis compañeros de Península, creo que han recibido infinidad de solicitudes, de ideas, y ahí lo dejo, sobre el registro de jornada. Con lo cual, realmente, hasta el viernes 26 de septiembre, o sea, justo dentro de una semana, pues no concluye ese proceso y entonces empezará ya la elaboración de ese reglamento. Con lo cual probablemente tendremos un texto, yo creo que para finales de año. Sigo y a ver si me da tiempo de concluir muy brevemente. Ayer sale la ministra y dice, el salario mínimo interprofesional lo vamos a modificar, ya no va a ser objeto de compensación y absorción.
Yo hoy he estado leyendo la prensa esta mañana en el desayuno porque me preocupaba mucho lo que estaba diciendo, porque dicen, vamos a impedir que las empresas compensen y absorban el salario mínimo interprofesional, de manera que lo que daba a entender es que el importe del salario mínimo interprofesional se convierta en el importe del salario base. El Instituto de la Compensación y Absorción no es una decisión empresarial ilegal, es un instituto que viene regulado en el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores y que es doctrina pacífica que dice que cuando los conceptos son homogéneos se podrá compensar y absorber, porque en el fondo todo es salario. Entonces, cuidado con lo que se dice, porque efectivamente hasta ahora infinidad de empresas que se rigen por el salario mínimo interprofesional, pues pagaban ese salario mínimo interprofesional en distintos conceptos que eran todos salario y por tanto homogéneamente eran compensables. La ministra esta mañana leí una declaración que dijo que realmente a lo que se estaba refiriendo era a conceptos como el plus de toxicidad. Bueno, vale, ahí te lo admito, pero miedo me da. Muy brevemente, 3 proyectos más. Ley de Industria, el Estatuto del Becario, no sé si lo veremos, proyecto de ley de la prevención de riesgos laborales. Me voy a referir sobre todo al primer por el calado que tiene. Ustedes recordarán en 2023 salió un Real Decreto que desarrollaba el mecanismo de los ERTE a través de distintas modificaciones e introduce una cuestión que fue completamente novedosa, que aquellas empresas que tuvieran previsto cerrar 1 o más centros de trabajo y como consecuencia de ese cierre de 1 o más centros de trabajo fueran a cesar su actividad, antes de presentar un despido colectivo, lo que tenían que hacer es comunicar a la autoridad laboral esa decisión. Tanto a la autoridad laboral local, o sea, en este caso Dirección General de Trabajo, como a nivel nacional. Vale. No dejaba muy claro las consecuencias de esa decisión, parece que no es la nulidad del despido, ya lo dice la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y tampoco dejaba claro que qué pasaba si no lo hacía y si no tenía tiempo. Es verdad que, bueno, al final parecía que no tenía ninguna consecuencia. El proyecto de ley de industria, que sí ha finalizado su plazo de enmienda la semana pasada, cambia y da la vuelta con un calcetín cuando estemos inmersos en un proceso de reindustrialización. Si estamos inmersos en un proceso de reindustrialización que conlleva probablemente el cierre de nuestra actividad, piensen en la típica empresa fabril que decide, dejo de producir aluminio en España porque no me sale a cuenta. Tengo que poner en marcha una mesa de reindustrialización con 9 meses de anticipación. Muchas veces las empresas que toman estas decisiones a 9 meses vista no la saben. Y en esa mesa de reindustrialización que tendrá que convocar la Secretaria de Estado de Industria, tienen que estar sentados las comunidades autónomas, los representantes de los trabajadores, los representantes sindicales, los alcaldes, la propia corporación local. Y ahí se va a debatir si esa empresa puede minimizar las consecuencias de la decisión que presentaba adoptar. 9 meses antes, tengo que presentar un proyecto de, como yo pretendía hacer las cosas, con una auditoría externa que verifique si la decisión que yo como empresa, dentro de mi libertad de empresa, quería adoptar, pues realmente eso no acertada. Y en ese proceso, pues se empezará a negociar si puedo adoptar otras decisiones distintas del cierre. Pero con unos señores que probablemente desde el punto de vista político, lo último que les interesa es que yo cierre mi fábrica. Y me van a intentar convencer para que yo adopte otro tipo de decisiones, un mecanismo ERTE, decisiones de este tipo que no supongan la extinción del contrato de trabajo, en un tiempo que puede ser precioso,
porque transcurrido él, la diferencia puede ser de que antes podía hacer un cierre ordenado, indemnizado, y me puedo encontrar con que al final acabo en una situación de concurso de acreedores, porque quien decide cerrar una factoría realmente es porque no le sale a cuenta. Claro, estamos muy preocupados con esta situación porque ahora comienza en un proceso de reindustrialización, pero esto se puede llevar a muchos otros sectores. Y luego, lo peor de todo es, ¿qué pasa si no cumplo con lo que yo inicialmente me comprometo en esa mesa? Y lo que cumplo, lo que hace es multas que van desde los 30.000 al 1.180.000 euros. Y además, la posibilidad de perder todas las exoneraciones si me he sometido a ERTE. Eso, insisto, terminó el proceso de enmiendas la semana pasada y es ahora mismo uno de los proyectos que el Gobierno pretende salir adelante. Muchísimas gracias, Carlos. Ya no tenemos más tiempo. Ana, casi llegamos al cero, casi está perfecto. Esperamos haber resuelto las dudas o por lo menos no haber generado demasiadas. A los ponentes y a los patrocinadores y seguimos con el encuentro. Gracias.